Bueno, un saludo a todas las personas que se están conectando una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a un nuevo espacio de la editorial de la Universidad del Rosario, esta vez en el marco de la primera jornada virtual del libro universitario, con la presentación de un libro, Historia y Nación, Tentativas de la Escritura de la Historia en Colombia, segunda edición. Bueno, y como podrán ver en pantalla, me acompañan tres personas. La primera de ellas es el autor del libro, Alexander Betancourt Mendieta, quien es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Caldas, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y quien actualmente se desempeña como profesor e investigador de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido, profesor. Hola, buenas tardes a todos. También nos acompaña Sebastián Vargas Álvarez, historiador y magíster en estudios culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en historia por la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de México y quien actualmente se desempeña como director del programa de historia de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Bienvenido, profesor. Gracias, Laura. Saludos a la editorial y bueno, a todas las personas que nos están viendo para conversar sobre este libro. Bueno, y por último, pero no menos importante, nos acompaña Rigoberto Gil Montoya, licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en literatura hispanoamericana de la Universidad de Caldas, magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y doctor en literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y quien estará a cargo de la moderación de esta presentación del libro. Bienvenido, profesor. Gracias, Laura. Gracias a los compañeros que hacen parte de la editorial y, por supuesto, un saludo muy especial a Alexander y al profesor Sebastián. Bueno, y antes de cederles el espacio a nuestros invitados del día de hoy, les recuerdo a todas las personas que se están conectando a través del Facebook de la editorial de la Universidad del Rosario, que pueden dejar sus preguntas, comentarios a lo largo de toda esta transmisión. Les recordamos que la editorial, más que academia, somos múltiples formas de ver el mundo. Ahora sí, profesores, adelante. Bien, muchísimas gracias, Laura. Pues para mí es un placer y un honor estar acá en este diálogo entre dos especialistas, entre el profesor Alexander y el profesor Sebastián, a propósito de la reedición de este libro, Historia y Nación, Tentativas de la Escritura de la Historia en Colombia. Pues debo decir como parte anecdótica que yo me considero un afortunado de haber estado muy cerca del trabajo de Alexander en el momento en que lo estaba desarrollando. Estaba desarrollando un trabajo de tesis sobre el tema de historia y nación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo recuerdo que eran muchos los momentos, las tardes, los días en que dialogábamos precisamente sobre los temas que Alexander estaba desarrollando para este libro, para lo que luego sería un libro. Y recuerdo que pues para el momento siempre pensé que era un trabajo demasiado ambicioso, demasiado grande, sobre todo por la perspectiva con la que Alexander quería ordenar una hipótesis de trabajo, preguntarse por la escritura de la historia en Colombia, pues es un tema muy complejo por el tiempo que determina. Pues este trabajo empieza precisamente indagando por algunos aspectos en el siglo XIX y luego se centra en el siglo XX con una serie de momentos muy específicos en cuanto a lo que implica la historiografía, la construcción de lo que constantemente en el libro se nombra como la construcción de nación a partir de un discurso que en su momento pertenecía a unas formas de escritura muy de América Latina, a propósito de los hombres de letras, y que luego para el caso colombiano va a haber un momento especial en el que ese discurso va a transformarse mucho. Y bueno, este trabajo da cuenta precisamente de esta investigación o de este proceso. Decir también que en el caso del trabajo del profesor Alexander Betancourt siempre ha estado muy vinculado con el trabajo de archivo, con el trabajo de memoria, y eso pues a mí particularmente me ha interesado mucho de su labor, porque yo diríamos he sido beneficiado también casi que directamente de su trabajo, porque además
Alexander, que es un gran investigador, una persona que tiene mucho olfato para buscar la información en múltiples partes, en bibliotecas de todo el mundo y particularmente América Latina, pues también es muy generoso en el momento de compartir esos materiales que descubre y que por supuesto hacen parte de sus múltiples trabajos de investigación, todos un poco en esta medida, en este orden. El trabajo de memoria, el trabajo de historiografía, la pregunta por unas comunidades científicas, es decir, una serie de tópicos que sumados justamente hacen parte de este trabajo que hoy presentamos. De modo que yo simplemente quiero dar esta apertura. Yo sé que el profesor Sebastián ya tiene como una serie de inquietudes que plantear a propósito del trabajo Historia y Nación. Pues digamos, yo le doy la palabra a Sebastián y en la medida en que podamos ir dialogando sobre algunos aspectos del libro, creo que la conversación va a ser muy fluida. Bienvenido, profesor Sebastián, y bueno, lo escuchamos. Muchas gracias, Rigoberto. Pues bienvenido también a la Universidad del Rosario, aquí a este lanzamiento de la editorial, y bienvenido también a Alexander Betancourt, pues que nos complace que puedas publicar la segunda edición de tu libro con el Rosario. Y yo quería pues iniciar preguntándole al autor por qué considera que es importante la historiografía, por qué los historiadores, los científicos sociales deben pararle bolas a este tema de la historia de la historia, no solo a nivel de la investigación, sino de su práctica cotidiana e incluso también en la enseñanza, y por qué es importante que nuestros estudiantes, futuros historiadores, se interesen por la historiografía. Pues muy bien, Sebastián y Rigoberto, gracias ahí por las palabras. Pero usted no me ha dicho nada de eso, que yo era muy ambicioso y esas cosas, no me dijo nada de esas cosas por allá en su momento. No, Sebastián, justo en el planteamiento que usted hace de por qué es importante tocar estos temas, tiene que ver con una preocupación reiterada que he tenido desde la universidad. Yo estudié Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas y, y bueno, una de las cuestiones que nos planteamos ahí con los compañeros de aquellos años era, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer cuando acabemos? ¿Quién va a ser el Hegel del salón, cierto? ¿Quién va a ser el Kant del salón? Y pues esas preguntas fueron las que me llevaron al tema histórico, precisamente, porque, bueno, la historia siempre ha estado ahí conmigo. Yo hice la carrera de historia con la Universidad de Santo Tomás. Ya no me titulé, no me gradué porque pues no tenía sentido tener dos títulos de licenciatura y estas cosas. Pero sí hice el recorrido ahí de la historia. Entonces, siempre asociaba el pensamiento y la reflexión filosófica y la producción literaria a las condiciones sociales y materiales del momento. Entonces siempre me gustó mirar como la parte humana, o sea, recuerdo mucho que me encantaba leer las cartas o las reflexiones de Nietzsche, las reflexiones personales de él, porque se daba cuenta uno que pues, Nietzsche era un ser humano, que tenía vicisitudes, dolores, enfermedades, y que no era simplemente el filósofo porque estaba iluminado, sino porque era un ser humano que estaba pensando en problemas que le preocupan a los seres humanos. Entonces, bajo ese criterio, siempre me ha preocupado la diferencia nuestra con Europa y con los Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no asumimos la labor de la universidad, por ejemplo, como un centro de investigación científica? ¿Por qué nosotros nos llamamos profesores y no colegas o científicos o expertos? Que uno siempre habla como que el experto está en otra parte. Uno no es el experto es otro. No, uno es el experto. Y la investigación científica, pues partió de ese principio, de que la universidad era el centro, con base en el modelo Humboldtiano en Berlín en el siglo XIX, era el centro de la enseñanza de la investigación. Lo que hacía el profesor universitario era enseñar de lo que investigaba. Por lo tanto, el experto, el científico, el investigador es el profesor universitario.
Entonces, ante esa discusión, ante esa preocupación, que hoy en día la tengo más clara, pero que cuando escribí ese libro y un poco más atrás no tenía esta precisión, entonces por eso me parecía relevante hacer esa pregunta y tratar de responderla. Y además estamos en un momento coyuntural muy interesante de cambios y de lecturas también que tuve aquí en México que menciono allí en la presentación del libro, Hobsbawm, de la invención de la tradición, la historia del siglo XX, pero sobre todo hay un libro que era fundamental, que era el libro de Wallerstein de Abrir las ciencias sociales. Para mí ese era muy relevante ese trabajo, un libro muy pequeñito, pero muy sustancioso. Y entonces pues decía, bueno, ¿y Colombia y nosotros qué? ¿Cómo estamos? Y entonces ahí me llevó esa era el punto de partida. Y ya en el desarrollo de esa pregunta es el que va estructurando lo que es el libro de Historia y Nación. Entonces a mí me parece muy relevante y sobre todo, por ejemplo, en una coyuntura como la que tenemos hoy en día, de preguntarnos, bueno, ¿y nosotros qué aportamos? Nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias sociales en las humanidades, ¿qué podemos decir en una coyuntura como la que estamos viviendo actualmente? Entonces, pues tiene mucho que ver con esto, Sebastián, y digamos que yo iría por ahí, bueno, ese fue el camino. Gracias, Alexander. Rigo, ¿ibas a decir Mm. algo? Sí, gracias, Sebastián. Yo quisiera que Alexander nos hablara un poco. Yo siento que en el libro hay unos momentos muy especiales en el desarrollo de la problemática, cuando Alexander se pregunta por los varios momentos en los que la escritura de la historia ha cambiado y se ha asumido también en unos retos. Y es casi que imposible dejar de lado una serie de nombres muy particulares que están dentro de la discusión que Alexander plantea con respecto al ejercicio de la historia. Estoy pensando en el papel que tiene allí en ese diálogo y en ese debate sobre la historia que plantea un Germán Arciniegas, el Jaime Jaramillo Uribe, Jorge Orlando Melo, Marco Palacios. La pregunta es, Alexander, si esas discusiones como que parecieran tener nombres particulares, como que Ujú. el ejercicio que usted hace de rastreo, de dar cuenta de una historiografía, habría unos autores específicos con unas preguntas y con unos debates en su momento, y yo veo como que cada nombre en su debido momento plantea que ese ejercicio de pensar la historia cambia por algún sentido, por un sentido político, por un sentido, digamos, de perspectiva con respecto a las ciencias, etcétera. Quisiera que nos hablara un poco de eso y si esa sospecha que yo tengo de que son unos nombres especiales los que motivan esos cambios en Colombia, Ujú. se puede determinar de ese modo. Ajá, sí, pues sí, Rigoberto, es que mira que una de las experiencias así vitales que yo tuve tanto en la Universidad de Manizales como al llegar a México era que nosotros no habíamos leído a los autores colombianos. O sea, en mi época estudiantil universitaria, el hombre de moda era Humberto Eco y este hombre, el de la insoportable levedad del ser. eh, Kundera, eso. Entonces, eso era lo que se leía. Y entonces de pronto por ahí me encontré con Fernando González, ¿cierto? Y era una cosa así como, ese señor, ¿eso para qué, cierto? Además ni siquiera es filosofía, esas cosas. Y cuando yo llegué a México, mis profesores me hablaban de Germán Arciniegas. Yo sabía que Germán Arciniegas era un señor que escribía en El Tiempo, que era un viejito y que estaba en la Academia Colombiana de Historia, pero ni qué era la academia, ni quién había sido Germán Colmenares, Germán Arciniegas, nada. Y entonces había unos profesores míos acá en México que me decían, no, es que ese libro del continente de los 7 colores es maravilloso. Yo en mi vida lo había oído nombrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cómo veo yo hoy en día esto que usted está preguntando de los nombres?
que lo que nos ocurre en una sociedad como la nuestra es de que ante la falta de instituciones, o sea, de que exista una universidad que cumpla este rol de referente científico, ante esa ausencia, la ausencia la llenan autores, ¿sí? Escritores, escritores en el sentido del ejercicio de la escritura, en el sentido amplio, no en el sentido de la especialización de saberes, que es algo de lo que trabajo ahí en el libro de América Latina, Cultura, Letrada y Escritura de la Historia. Más bien lo que hay son escritores y claro, van imponiendo unas pautas, unas formas de trabajar. Por ejemplo, la situación que, bueno, Arciniegas es, digamos, como el de la gran ruptura con la academia en los años 30, pero luego él se vuelve el director de la academia, entonces ya es otra cosa. Pero lo mismo va a ocurrir con Indalecio Líbano Aguirre, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, efectivamente, por la coyuntura, por el momento, por la situación, por los vacíos que hay, pues se tornan en los referentes. Pero son los nombres porque no hay instituciones. Si uno lo ve en el caso alemán o en el caso francés, entonces uno dice, bueno, es la Universidad de Berlín. No es solo Ranke, es la Universidad de Berlín y todos los historiadores que se formaron ahí. Aquí, pues se murió Arciniegas y como quién lo iba a reemplazar. No había. Es más, Arciniegas ni siquiera, solo hay en unos 4 años o algo así, trabajó en la Universidad de los Andes como profesor. Y para mí fue como muy desconsolador darme cuenta que Arciniegas había sido por décadas profesor de Columbia University, profesor de California University, profesor de la Universidad de Chicago, dio cursos en la Universidad de Roma, dio cursos en la Universidad de la Sorbonne. Y en Colombia solo fue profesor 4 años, ¿cierto? Y ya viejito, ya cuando. Entonces, eso hace que se impongan los nombres, los individuos, y se nos olvide que la producción científica es una producción colectiva y de instituciones, sobre todo. Entonces, en ese punto, pues sí, sí tiene usted la razón, y yo trato de ubicar esos individuos en un contexto, es tratar de explicar esa coyuntura que hay allí, y sobre todo también con quienes están hablando, ¿no? Era como la intención inicial del libro. Sí, de todas formas, yo sí creo que en el libro de Alexander hay un esfuerzo muy también desde la perspectiva que nos plantea Michel Dessertó, de pensar la historia como un lugar social de producción y legitimación Ujú. del conocimiento, particularmente de conocimiento sobre el pasado. Y si hay un esfuerzo claro, hay unos personajes, hay unos nombres, pero hay un esfuerzo muy importante, como tú decías, Rigoberto, al principio desde el archivo y desde una investigación muy juiciosa, de situar a estos individuos en contextos institucionales particulares. En ese sentido, pues es pertinente contarle a la audiencia y pues a quienes no han tenido la oportunidad de leer el libro de Alexander y que ahora pues ya lo van a poder adquirir o mirar a partir de esta segunda edición de la editorial del Rosario, que hay digamos que un esfuerzo por escribir una historia de la escritura de la historia en Colombia desde el siglo XIX, ¿cierto? Desde la emergencia de los relatos históricos que en un principio tienen que ver más como con la fundamentación de un nuevo Estado nacional, posteriormente en el siglo XX como esta tarea va a ser retomada por una institución muy fuerte que es la Academia Colombiana de Historia, y finalmente como en la segunda parte del siglo XX surge por fin la profesionalización de la disciplina histórica. Entonces, hago este breve resumen, este recorrido, porque quisiera preguntarle a Alexander cómo ve la historiografía colombiana contemporánea. O sea, después de este recorrido que él ha hecho y de esta biografía de la historia colombiana que él ha hecho más o menos hasta comienzos, hasta finales del siglo XX. Entonces, ¿cuál sería esta nueva historia? Y también incluso, pues, lo último que tú has visto desde los últimos 15 o 20 años que este libro ya salió, ¿cómo ha cambiado o en qué momento estamos en la historiografía colombiana actualmente? Y de alguna u otra forma, ¿qué rupturas pero a su vez también qué continuidades ves como con la tradición historiográfica anterior? No, pues es que Justo Sebastián ese era uno de los dilemas ahorita de la segunda edición,
si, si le metía mano al libro o no, si le agregaba algunos capítulos o no. Y yo lo veía como una tarea imposible. ¿En qué medida? Digamos, la primera cosa que yo notaba era que pues ya hay cosas que sé que no sabía en ese momento, ¿cierto? Entonces, que de hecho lo comento ahí en la presentación a la segunda edición. Por ejemplo, los trabajos de Sergio Macía, yo no lo conocía, Sergio Mejía Macía, eh, no los conocía y los vine, son contemporáneos de la publicación de Historia y Nación. Entonces ya cuando los veía, yo le decía a Sergio, "Oh, me hubiera ahorrado usted un montón de trabajo, no hubiera hablado de José Manuel Restrepo ni de Groot, porque pues para mí fue muy difícil conseguir esos libros, darme como una idea de cómo funcionaba el siglo XIX neogranadino, etcétera. Y entonces eso me llevaría como a modificar un montón de afirmaciones que tengo en el trabajo y que yo creo que son realmente lo sustancioso del trabajo. O sea, cuando yo lo escribí, en las condiciones que lo escribí, no había este internet de ahora, ni había los repositorios abiertos que hay ahora, o las posibilidades de conseguir ciertos datos, cierta información. Eh, y lo bueno de eso ha sido que en la recepción del libro, varios de esos puntos problemáticos o que requerían más desarrollo, pues han generado otros libros. Entonces, eso ha sido, yo creo que uno de los aportes que tiene Historia y Nación, que ha generado más libros a partir de las cosas que le faltó por hacer o que faltó por desarrollar. Y eso a mí me da muchísimo gusto, porque yo creo en ese tipo de esfuerzos, de que no, no está todo resuelto en este trabajo, no. Ese trabajo lo que tiene es un montón de problemas que necesitan desarrollarse. Entonces, bueno, por eso no lo quise modificar. Y en segunda instancia, ya a raíz, cuando yo llegué a México y luego Rigo llegó como un par de años después, en la maestría en la que yo estaba, éramos dos colombianos. Muchos coreanos, muchos argentinos, muchos chilenos, eh, había haitianos, había de todos lados y colombianos éramos dos, uno que estaba en literatura y yo. Cuando yo ya empecé a trabajar acá en México como profesor hacia el 2003-2004, yo ahí en la maestría donde yo estaba había 20 colombianos, ¿cierto? En el Colegio de México, en esa época, había uno o dos alumnos colombianos. Y ya cuando yo me vine para San Luis, había más de 12, ¿cierto? Había un montón o sea, de un momento a otro llegaban los colombianos a invadir las aulas universitarias mexicanas y veo que además se dio la movilidad hacia todos los frentes, porque, eh, anécdota, cuando yo me vine a México, yo no conocía un pasaporte. Antes de 1996 yo nunca había visto un pasaporte. El primer pasaporte que vi fue el mío. Yo no, y ni conocía a alguien que tuviera un pasaporte, ¿cierto? Porque no, la gente no salía, ni migraba, ni era, montar en avión era una cosa de ricos, ¿cierto? Entonces a mí me tocó vender todo para poderme venir para acá. Y, y ya lo que uno ve ahora es que hay una enorme facilidad para la movilidad, para inscribirse en estos programas internacionales y, y eso pues en beneficio obviamente de la institucionalidad colombiana, eh, pues ha servido para abrir un montón de becas de trabajo. Entonces ha comenzado una producción de un montón de egresados de las universidades estadounidenses, de universidades europeas. Entonces ya es normal uno ver que fulano de tal es profesor o el director del departamento de historia de tal universidad y estudió en Francia, hizo una estancia en Alemania, que en nuestra época pues era quién, era Rubén Sierra que había estado en Múnich y que nunca se graduó, ¿cierto? Pero era el único que había ido por allá, ¿sí? O Rubén Jaramillo, que eran los profesores, o sea, los profesores de mis profesores. Entonces, pues esto ha generado una enorme apertura de temas, de trabajos. Se abrieron las sedes también de la Universidad Nacional en el país,
las universidades departamentales también se abrieron hacia sus regiones. Entonces comienzan todos estos trabajos sobre Urabá, sobre Amazonas, sobre la Orinoquía. Si uno ve los trabajos, por ejemplo, de Jane Rauch de los años 80, a principios de los 90, ya diciendo, oiga, no había escritores sobre los llanos y ahora pues hay un montón de trabajos y de obras sobre los llanos. Entonces, la producción que hay ahora es muy grande y yo siento que a lo que falta de esa producción es que esto se personalice en el cambio institucional, es decir, que tenga un efecto de cómo enseñamos, de cómo trabajamos la historia a nivel ya de los programas de pregrado y de posgrado y que salgan ya otros egresados, otro tipo de egresados. Entonces, a mí me parecía que ese abanico ya era muy grande de abordar y de hecho, a la tarea que me he dado ahorita es que en lugar de hacer ese trabajo individual, más bien convocar a una serie de colegas y hacer la historia de la institucionalización de la profesión en Colombia. Pero eso ya no lo puedo hacer yo solo, ¿cierto? Eso hay que hacerlo colectivamente. Como ese el trabajo científico es un trabajo colectivo. Entonces, yo por eso lo veía como que no modificarle mayor cosa al texto y más bien darle mantenerlo como estaba y darle esta claridad de que hay unas nuevas líneas de trabajo y que ya lo que sigue pues hay que hacerlo de otra manera, seguramente. Bueno, pues primero pues agradezco que Sebastián haya aclarado, digamos, ese punto de vista mío con respecto a cuando decía que eran unos nombres y quedaba un poco en seco, como entonces se trata simplemente de identificar unos estilos y unas formas y no más. No, el esfuerzo es muy grande y ya lo dijo Sebastián, es el hecho de mirar en perspectiva y tratar de responder unas preguntas muy profundas, muy complejas, como la idea de cómo se construye una nación, ¿cierto? Una idea de nación desde el discurso histórico o desde la historiografía y por supuesto ese contexto es muy rico en este trabajo y también tiene otro elemento que yo quiero destacar. De estos nombres que aparecen, creo que el esfuerzo de Alexander está en poner también al lector de hoy en diálogo directo con unos textos difíciles de conseguir, diría yo. O sea, textos muy precisos, como yo lo anoté, por ejemplo, el texto de Jorge Orlando Melo del año 69, Los estudios históricos en Colombia, o un libro que a mí me sigue fascinando, yo creo que relativamente es conocido, pero que a mí particularmente desde la literatura me sirve mucho para comprender esa relación de ficción e historia, el de convenciones contra la cultura de Colmenares. Colmenar. Es decir, este es un rastreo muy interesante en ese sentido y una interpretación y un diálogo, por supuesto, con esos textos en su momento. Pero siguiendo con la idea de los nombres, Alexander, y teniendo en cuenta pues, la aclaración que agradezco que hace Sebastián, me pregunto por los historiadores extranjeros. Me llama mucho la atención la presencia de ellos allí, de Malcolm Díez, de David Bushnell, de Pierre Gilodés. O sea, por un lado están estos autores de los cuales ya se ha hablado, que son los nacionales, los que de alguna manera, de acuerdo con la perspectiva de Alexander, vendrían a ser ellos las instituciones, ellos serían unas instituciones, y además por todo el trabajo que desempeñaron incluso por fuera del país, como en el caso de Germán Arciniegas. Ahora incluso yo sé que Alexander nos podría hablar de una revista que descubrió luego, después del trabajo, donde Germán Arciniegas era la cabeza visible del trabajo. ¿Qué pasaba en este caso con los extranjeros? Digamos, ¿qué aportaron ellos a esa construcción de la historia como disciplina, pensando en que sus miradas pues eran muy particulares a unos temas? Estoy pensando, por ejemplo, en todo ese trabajo de Safford sobre el asunto empresarial y de trabajo de Antioquia. ¿Cuál es el aporte más significativo de esas miradas extranjeras y de esos libros elaborados por ellos, Alexander?
No, pues mira que, bueno, es que eso era parte también como de de esas posibilidades que le da a uno el tener la experiencia de estudiar afuera del país. Entonces, una cosa muy, eh, que fue un golpe de realidad, fue llegar a México. Uno viene con la idea de que Colombia es el centro del universo, así como que todo el mundo conoce a Piedad Córdoba, todo el planeta conoce a Piedad Córdoba, ¿cierto? Y a sus enemigos, ¿cierto? Y llega uno a México y ¿quién es el presidente de Colombia? ¿Quién sabe? ¿Cierto? Ese golpe de realidad fue muy contundente. Por ejemplo, en la época que yo escribía este libro, estaban todos esos movimientos indigenistas ecuatorianos eh, eh, en acción, y en México se sabía más de lo que estaba pasando en Ecuador que lo que estaba ocurriendo allá en Colombia con el tema del Plan Colombia. Entonces, esta situación me llevaba a mí a la pregunta, bueno, ¿y quién ha estudiado a Colombia? Entonces, como quién se ha tomado el trabajo, porque además yo aprendí aquí en México también que pues todo el aporte que hicieron los extranjeros para construir instituciones, para recopilar información, para crear interpretaciones sobre el pasado nacional mexicano. Por ejemplo, el trabajo de John Womack sobre Zapata y la interpretación de la Revolución Mexicana, ¿cierto? O el trabajo de Alan Knight sobre la Revolución Mexicana. Entonces yo decía, oiga, ¿y a nosotros se ha tomado el trabajo de llegar a Colombia? Y escuché y vi por primera vez a Malcolm X por allá a finales del año 96, hablando de su experiencia de Colombia, que decía en una charla ahí en la UNAM, eh, y contaba pues que los colegas le decían, pero ¿y usted para qué va a estudiar eso por allá? Para empezar, ¿eso a dónde queda, cierto? Entonces Malcolm X decía, pues es que yo llegué a Colombia por Nostromo, ¿cierto? Y que ahorita ya ha sido todo un tema literario, pero eso lo comentaba Malcolm X hace 20 años atrás, o 25 ya, y él decía, bueno, no, es que yo leí Nostromo y yo me imaginaba un país así tropical, entonces yo llegué a Colombia y cuando llegué, pues resulta que no se había estudiado, ¿cierto? Era un país casi con todas las posibilidades pues de explorar. Y, y el aporte que ellos han hecho es muy grande. O sea, Malcolm X ayudó a formar a mucha gente en Colombia que se fue a estudiar a Oxford, empezando por el libro de Germán Colmenares, el de las convenciones contra la cultura. Lo escribe en Oxford, entonces lo escribe allá con él. Y no eran muy amigos, pero lo escribe allá porque Malcolm X tiene su personalidad y Colmenares tenía la suya, entonces, pues bueno, ahí la llevaba. Y, o por ejemplo, un trabajo tan increíble que todavía me impresiona a mí mucho, el Café en Colombia de Marco Palacio, también lo hace en Inglaterra. Y entonces es gente que le abrió puertas a muchos de los maestros nuestros. Y la pregunta que yo me hacía en toda esta traza que es el libro es, bueno, ¿y cómo dialogamos con ellos? ¿Por qué? Porque en el caso de México, un libro como el de Womack, el de Zapata, pues generó una eclosión de producción sobre la Revolución Mexicana, para responderle a Womack o para respaldar a Womack. Entonces la pregunta aquí era, ¿y quién le responde a quién? ¿Cierto? Que es lo que yo toco por allí la segunda parte, el segundo momento del revisionismo en Colombia. Es cuando aparece también el trabajo de la historia doble de la costa de Orlando Falsborda. Y Orlando Falsborda además dice, oiga, los historiadores no han hecho eso y como no lo han hecho ellos, pues lo hago yo. ¿Quién le responde a Orlando Falsborda? No le responden los historiadores colombianos, le responde Charles Perkins, ¿cierto? Y él va y le dice, vea, yo opino esto y defiende el oficio, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que esas son lecciones de cómo hacer las cosas y me parecía muy valioso rescatarlas y además también darme, como dimensionar la importancia de Colombia como objeto de estudio, como campo de conocimiento en el mundo institucional extranjero. Y ahí es cuando pues, yo comparaba con los brasileños, con los argentinos, con los mexicanos, pues no, pues, somos pequeñitos. Como dirán los brasileños, pequeñininos. ¿Sí? Entonces es una cosa así. Yo decía, no, y nosotros comiéndole cuento a semana que todo el mundo nos está viendo, ¿no? Entonces nos tenemos que
ver nosotros, es decir, nosotros nos tenemos que hacer notar, no por estar de moda, sino por dialogar con el mundo, porque somos muy de la minucia, de la pequeñez, no sé, hay una palabreja que usaba mucho mi mamá que me encanta, era miquinga, o sea, como muy pequeñitos, pegarse pendejaditas, ¿cierto? Entonces, cuando hay todo un mundo afuera con el que dialogar, y la pregunta, digamos, como a la conclusión a la que yo llegué en Historia de Nación es eso, ¿cómo dialogamos? Y la respuesta que yo encontré es, no dialogamos. O sea, nosotros no dialogamos con nuestras tradiciones. Es decir, yo escribí este libro leyendo, o sea, el que me llevó a este libro realmente es Germán Colmenares. Yo leí ese libro en Pereira, en el Colegio Liceo Inglés de Pereira, por allá en el año 94. Y una vez estaba en algún capítulo allí y hubo un temblor, que me acuerdo mucho. Y entonces ese libro fue, igual que lo comentaba usted, Rigo, como una apertura así a un montón de problemas. Y cuando yo estaba escribiendo Historia de la Nación siempre pensaba en las convenciones, ¿cierto? En cómo responder a las convenciones. Y a otro personaje, a Rafael Gutiérrez Girardot, el crítico literario. Entonces, porque Rafael Gutiérrez Girardot muy venenoso, muy duro, pero él insiste mucho en eso. Oiga, es que nosotros no hablamos con la tradición. ¿Por qué nosotros para hacer crítica literaria en Colombia no leemos a Schlegel, el crítico alemán, ¿cierto? Tenemos que leer a Schlegel porque él creó la crítica literaria. Entonces yo decía, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando uno ve todos esos trabajos, y es un poco mi planteamiento final del libro, es, oigan, Orlando Falsborda nos plantea un reto disciplinar y ninguno de nosotros sale a responderle. Sale un gringo a responderle, porque claro, él se siente interpelado como historiador y decir, oiga, no, pues aquí estamos nosotros, ¿cierto? Pero yo esperaba pues a Mel o alguno, no en un debate de descalificación ni de golpes, no, en un debate intelectual, que también es lo que me ha gustado de las preguntas que le ha faltado a este libro o de los puntos que yo no pude resolver en el libro, que varios de estos trabajos eh, han partido de ahí, pero no han descalificado a Historia de Nación, han construido a partir de esas preguntas. Y eso es, así debemos ser. O sea, nosotros no tenemos que entrar primero dándole en la cabeza al otro y parándose sobre él para seguir, no, es dialogando. Y, y bueno, pues eso es lo que le podría decir, Rigo, que nosotros necesitamos hablar entre nosotros y con esta gente de afuera, con Jane Roche, necesitamos hablar con Malcolm X, bien sea para mejorarlos, bien sea para rebatirlos, pero necesitamos hablar con ellos. ¿Sí? Por supuesto. Sebastián. Y frente a lo que dice Alexander, creo que ese provincialismo o ese encerrarnos en nosotros mismos, incluso ese disciplinarismo de la historia de no dialogar con otras disciplinas o saberes, y también pues de no dialogar con otras personas o grupos de intelectuales en otras partes del mundo. Creo que eso cada vez también viene siendo reelaborado y, por ejemplo, la historia conectada o la historia pública, creo que son nuevas formas de hacer historia que nos permiten entender esos puentes y salir un poquito de ese cascarón o de ese caparazón, ¿no? Para dialogar más, como tú dices. Yo quería hacer la siguiente pregunta. También contarles a quienes nos están viendo que una parte muy importante del libro es esa articulación entre escritura de la historia y proyectos de construcción nacional, y cómo a lo largo del tiempo la historiografía también ha servido para legitimar o cuestionar, más legitimar en realidad, particulares proyectos de construcción de Estado-Nación en Colombia. La pregunta es un poquito polémica y es, ¿tú cómo ves actualmente los proyectos de construcción nacional y eso cómo dialoga con la escritura de la historia actual, pero también con otras formas de construcción de memoria, ¿cierto? Porque pues también hoy en día las instituciones de memoria como los museos, centros de memoria, aparatos de justicia transicional, etcétera, pues también son instituciones muy importantes en estas construcciones de sentido sobre el pasado. Entonces, pues quería preguntarte eso por un lado, y por otro lado, si es que nos da tiempo,
quería saber qué otro tipo de actores, prácticas, lugares debemos ver, debemos tener en cuenta si queremos hacer una historia de la historiografía. O sea, más allá de, digamos, de la universidad o de los historiadores, ¿qué otro tipo de discursos, de prácticas, de representaciones? Y bueno, pues creo que tiene que ver también con la otra pregunta que te hacía. Pero Sebastián quiere que yo resuelva el problema del mundo. Sí. No, solo que esto. Ah, vea, pues, no, no, es muy complejas las preguntas, pero digamos, yo lo que veo es que justo cuando empecé a redactar este trabajo, nosotros estamos como valorando ya a esa altura el impacto de la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética desapareció en el 89, pero nos dimos cuenta 20 años después que desapareció, ¿sí? En el sentido de las consecuencias que eso trae. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que las naciones son históricas, que los estados son históricos. Cuando decimos históricos son construcciones humanas que cambian, que Colombia ahorita existe, pero mañana puede desaparecer. O sea, así como vamos a desaparecer, y nos vamos a llamar, no sé, la Grande República Antioqueña o yo qué sé. Podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Podría ser cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque es una construcción humana, porque es una construcción histórica. Entonces, esa es como la primera conciencia. Cuando uno cae en cuenta de eso, que es mucho del trabajo que hizo Karl Koselleck, cuando habla de esta conciencia de la historicidad, es esto. Efectivamente, las obras humanas son históricas y por lo tanto cambian, se modifican, no son eternas. Y como nosotros vivimos tan poco tiempo con relación al tiempo largo de la historia, pues nosotros pareciera ser que Colombia es eterna y no, Colombia apareció en 1886, ¿cierto? Ahí apareció Colombia y no hemos ganado sino una sola Copa América. Es todo lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, y el Tour de Francia, eso sí, una sola vez. Entonces, la pregunta por la nación es una pregunta que debe ser modificada, o más bien, permanece, pero el resultado de nación que nosotros estamos viendo ahora es una nación distinta, tiene que ser distinta. ¿Por qué? Porque tenemos otras visiones del mundo actual. Entonces, esta posibilidad que estemos, por ejemplo, reunidos hoy por este sistema, por las razones que sean, pues ya nos hace ver que hay otras formas de comunicarnos, de estar conectados, de estar en el mundo. Y en ese sentido, la nacionalidad no puede estar constreñida solo a un territorio y a una bandera, a un escudo y a un himno. Quienes están responsables del Estado deben pensar en otras alternativas en el futuro. Por lo tanto, la historia también cambia, ¿cierto? Y un reto que estamos enfrentando ahora es justamente este reto de lo audiovisual. ¿Qué labor vamos a cumplir nosotros? Porque bueno, yo escribo este trabajo, ¿cierto? Pero resulta que los muchachos, yo por ejemplo aquí estoy viendo unas preguntas de mis alumnos de acá y entonces yo digo, bueno, estos muchachos siempre les gusta ver más el video que leer Historia y Nación, ¿cierto? No más de ese, les gustaría más bien que Historia y Nación fuera una serie documental, más bien que un texto, ¿cierto? Eso nos lleva a un reto de cómo hacer. Y en esa medida es el trabajo que hizo Carl Sagan cuando hizo Cosmos, por allá en el año 83, es una forma, es algo que nosotros deberíamos replicar en la disciplina. Entonces, tanto la forma de hacer como el contenido de esas formas de hacer tienen, bajo las circunstancias actuales, la necesidad de adaptarse y de ser conscientes de que todos estos referentes pueden modificarse y pueden transformarse. Entonces, la nación de hoy es una nación que la tenemos que pensar primero con toda la diversidad individual que hay, o sea, la eclosión de todos los movimientos LGTBI, la pertenencia y la identificación de género, que ya es muy diversa, que uno ya es difícil como siquiera de mencionarla, pero también la ciudadanía en el planeta. O sea, tenemos un montón de jóvenes y de gente que ya ha ido al exterior, que ha vuelto y que está entendiendo el mundo de una manera global.
Entonces necesitamos una nación global, ¿sí? Entonces yo iría por ahí, Sebastián, que estas cosas nos están conduciendo a que el modelo de nación, al modelo de pertenencia, las explicaciones que damos van en ese frente. Bueno, yo creo que uniéndome un poco como pues a esa pregunta que responde Alexander, pues es un hecho también, Alexander, que lo que se observa pensando en el libro, en algunas de las conclusiones suyas, es que digamos que hasta muy entrado el siglo XX, y quizá la ruptura viene a ser por allá en los años 60, 70, cuando usted ya habla de que llega una escritura profesional de la historia, ¿cierto? Y en ese sentido las universidades, los departamentos de las universidades van a ser muy importantes, como el de la Nacional, y por supuesto en este ámbito Jaime Jaramillo Uribe. Usted plantea como que la historia en Colombia importa mucho ser vista en esa parte central, ¿no? En lo que usted llama como el plano andino. Pensaría uno con esta pregunta de Sebastián que justamente lo nuevo es el hecho del reconocimiento de un país de regiones, por ejemplo. El hecho de que se hable de historia regional y el hecho de que haya un reconocimiento de parte de los historiadores de que hay unos objetos de estudio muy interesantes. De hecho, usted sigue en ese trabajo con el archivo del Cauca. Por lo tanto, creo que en ese sentido la mirada también se ha ampliado muchísimo y ya no hay un centro en ese ejercicio de la historia. Y creo que en ese orden es también como el momento actual en el que vivimos, ¿no? Pensaría yo eso, ¿no? No, claro, Rigo, ¿no? Y es que, mira que me ha pasado dos cosas con lo del libro. El año pasado, hace un año más o menos, que estaba yo en Bucaramanga dando un curso allá en el doctorado de la UIS y la colega Brenda Escobar me hacía la reflexión de que a ella, por ejemplo, no le gustaba el título. El título no le gustaba. Yo, bueno, y me daban las explicaciones del caso. Y hace 2 días, 3 días, estaba hablando con un colega también del Cauca, Luis Ervin Prado, y me decía Luis Ervin que lo que tenía Historia de Nación era que era muy centralista, que era muy bogotano. Entonces, ¿a qué viene a colación las dos anécdotas? Que al hecho de que efectivamente hasta tiempos muy recientes, lo que estaba fuera del altiplano no tenía valor, ¿cierto? Y entonces dedicarse uno a la historia regional era como pues estar en la marginalidad total, ¿sí? Lo mismo nos pasa aquí en México. Entonces, aquí en San Luis yo le digo aquí a mis alumnos, oiga, lo que ustedes hacen es muy importante porque no se ha hecho. Y hay un montón de trabajo por hacer, un montón de temas, un montón de posibilidades de crecer. Pero hasta hace un tiempo pues eso no era relevante. Entonces justo una parte de la transformación, yo por eso mencionaba hace un rato el caso de los llanos, que ahora hay con esa eclosión, esa preocupación por la selva, por ese mundo que está allá en la frontera verde y de que no es un mundo solamente donde están los malos, de donde viene el mal, porque cuando se piensa dónde viene la barbarie, dónde está, entonces todos pensamos en la selva, algo así como lo que está en la vorágine, ¿no? Y resulta que no, hay unas sociedades, hay una gente, además es gente como nosotros, pero nosotros tendemos a pensar en que no, los que están por fuera bajando, saliendo a Villeta o bajando a Girardot, todos los de ahí son de tierra caliente, ¿cierto? Y son bárbaros, ¿sí? Como que Sensuales y vagos. laboratorios de droga y de vez en cuando vienen a la capital arman un montón, ¿no? Algo así, exactamente, sí. Y uno lo ve en los trabajadores de tierra caliente de Medardo Rivas y esas cosas. Entonces, sí, lo que se está haciendo ahora, una de las transformaciones que hay en esta época es esa emergencia de ese mundo regional, pero un mundo regional en igualdad de circunstancias, o sea, que lo que se puede hacer allá también es tan valioso como lo que se puede hacer en la capital. Una muestra de eso es del trabajo de Rigo también, ¿cierto? Es que Rigo ha escrito allá en Pereira y tal. Claro, sí sería muy bueno que lo
que le dan un lugar más grande ahí en Bogotá y es porque ahí como que se consagra uno, pero eso es un asunto que va a cambiar, que tiene que cambiar necesariamente. Entonces sí, digamos, como las condiciones actuales de producción del conocimiento que no son solamente las de la capital. Sobre eso, Alexander, creo que una persona que ha escrito mucho sobre la historiografía regional en Colombia, que vale la pena leer sus últimos textos, es Renzo Ramírez Vaca, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo por hacer como esta historia de la historia regional, entonces es otra referencia ahí. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo y tenemos un montón de preguntas. Sí, eso estoy viendo. Mucha gente conectada en Facebook, entonces les agradecemos mucho. No vamos a poder dar cuenta de todas las preguntas, pero de pronto, Alexander, si tú las has ido mirando, hay varias similares que podríamos agrupar. Entonces, pues no sé si hay alguna que quieres que leamos en particular o... Pues no sé, no, si quieres coja usted ahí, Sebastián, pues sí he visto ahí las de Ian Romero, de David Vázquez, que tal vez los podría así como juntar o... A mí me también- parece que podamos comenzar con esta se me perdió, perdón, de Andrés Vallejo, Ajá. que tiene que ver con lo que estamos hablando. Agradezco mucho, buenas tardes, agradezco mucho este espacio. Desearía preguntar lo siguiente, desde su visión, ¿qué papel cumplieron los centros de historia, filiales de a la Academia Colombiana de Historia en la historiografía colombiana? Ese es un colega de Pasto, entonces también tiene mucho sentido su pregunta. La pregunta, no, pues es fundamental. Vea, por ejemplo, hace poco hicimos un trabajo allí sobre el Centro de Estudios Históricos de Manizales pues, que publicó una revista que era vital. Bueno, a ver si se alcanza a ver. Era el Archivo Historial. Es una revista que salió en 1919 a 1935 y pues la historia de Manizales no se entiende sin Archivo Historial. Y era un centro filial de la academia. Entonces, claro, es un mundo que hay que atender con mayor interés, por ejemplo, como los trabajos de Gabriel Zamaca, que hizo el Centro de Estudios Históricos de Santander. Creo que el propio Andrés Vallejo ha hecho algo reciente sobre este tema. Sí, yo no lo conozco, pero a Andrés, pero sí he visto que hizo algo sobre esta parte de Nariño. Entonces, sí son fundamentales porque además son la memoria regional, se parte de ahí. En Pereira hemos tenido varias de esas situaciones a raíz del terremoto del 99 y que nos han permitido pues ir avanzando. Yo lo dejaría ahí para poder como contestar las otras cosas, algunas otras cosas. Pues no sé si escoge usted ahí, Sebastián. Digo, dale, si quieres, escoge una. Eh, apenas me vine a enterar acá de las preguntas. Eh, no, yo no las estoy viendo realmente. Ok, Sí, ok. por favor. Entonces, Sí, Sebastián. listo, entonces yo continúo. Marta Rebeca García dice, ya que toca el tema de los audiovisuales y la forma de hacer, hay canales en YouTube que están construyendo una nueva forma más fresca, con memes, chistes históricos. ¿Qué opinión toma sobre esta manera de hacer la historia? Sí, no, yo creo que es que hacia allá vamos, o sea, que nos va a tocar cumplir un reto que hace tiempo está planteado ahí. Yo por eso evocaba la obra de Carl Sagan, porque la obra de Carl Sagan es una obra que hacía el esfuerzo de mostrar una cosa compleja, tan compleja como la astrofísica, para que todos la pudiéramos entender, ¿cierto? Que todos pudiéramos ver en qué andaba la astrofísica. Entonces, si lo hizo Carl Sagan con la astrofísica, nosotros lo podemos hacer con el trabajo histórico. Yo siempre he creído en que hay que validar y reconocer siempre el expertise, la rigurosidad, el lenguaje científico. El lenguaje científico es un lenguaje denso y complicado, porque es un lenguaje que tiene una forma de explicar el mundo. Pero ese lenguaje también se tiene que trascender para que se difunda lo que se conoce. Entonces, yo siento que los medios audiovisuales ahora no son el reemplazo de la historia, son la forma de difundir la historia, porque el trabajo de archivo y
la escritura de conceptos como historicidad, comprensión, explicación, investigación. Eso no se puede suplir en un video, pero los resultados sí se pueden difundir a través del video. Y yo lo veo como la gran herramienta y como la cosa que tenemos que seguir haciendo de aquí en adelante. Pero insisto, no como un reemplazo, sino porque Sagan siguió haciendo astrofísica, ¿sí? Después de Cosmos, ¿no? Pero es solamente un medio de difusión, no un reemplazo de la ciencia. Alexander, perdón, a Claro. propósito, ya veo las preguntas y hay una que me interesa mucho, ya lo voy a decir porque la pregunta de Fátima Bause, ¿cuál es la importancia de la historiografía en la docencia? Y quiero recordar que en el libro de Historia y Nación es como de las partes más divertidas del texto. Alexander se recoge una polémica muy interesante sobre la enseñanza de la historia en las instituciones educativas. El hecho de un texto de Rodolfo de Roux, que genera polémica y en ella entra Germán Arciniegas, qué se debe enseñar, qué no se debe enseñar. Entonces, pensando en la pregunta de Fátima, creo que esa es muy pertinente, Alexander. Ya da unos pinitos ahí dentro de su texto. Claro, no, y es que es fundamental. O sea, yo creo que en general uno debe enseñar lo que hace, ¿cierto? Lo que se investiga. Y yo creo que este material y la reflexión historiográfica, un poco relacionándolo con la primera pregunta de Sebastián, es, es que sabiendo uno cuál es como sus responsabilidades como historiador o como literato, como lo que cualquier científico que sea, eh, también puede transmitir eso, esa responsabilidad hacia los demás. Entonces, para mí es fundamental la historiografía en la docencia, es reconocer cómo se ha desarrollado la disciplina y poder explicar los diferentes matices de la disciplina a los que están aprendiendo de la disciplina. Entonces, para mí es fundamental este tema. ¿Sí? Bueno, Sebastián, ya podemos ir cerrando, por favor, que ya nos pasamos de tiempo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, tenemos muchas preguntas súper interesantes, trataremos de responderlas después, Alexander, Roberto, yo en el Facebook. Una pequeña propaganda en el programa de historia. Tenemos un canal de YouTube, un proyecto estudiantil muy chévere que se llama Charlas sobre la Historia. Los invitamos a conocerlo porque se hacen entrevistas a historiadores, historiadoras y científicos sociales, y pues es lo que estaba hablando ahorita Alexander con respecto a las nuevas maneras de construir conocimiento histórico público, pero también de reflexionar la historiografía, pues para públicos amplios y en diferentes formatos no especializados. Entonces, Sí, muchísimas gracias, Rigo. Alexander, ¿ibas a decir algo? sí, que estaban preguntando que cómo conseguir el libro y estas Ya cosas. ahorita la gente de la editorial nos da esa información. Rigoberto y Alexander, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Gracias. la editorial de la Universidad del Rosario. Y bueno, le doy la palabra a Laura Y para el... una ultimita cosita, yo solamente que no lo dije, pero lo debo decir, es que yo quiero agradecerle a la Universidad del Rosario por haber acogido el libro a la doctora Alzate, que fue quien apoyó la iniciativa y el interés, y a la universidad por haber acogido la edición del libro y a Rigo por volverlo a revisar y rescatarme ahí las cacofonías, porque es, si los alumnos se dieran cuenta, los alumnos que están conectados aquí se dieran cuenta de lo que me dice Rigo, verían que yo soy una madre Teresa de Calcuta con ellos. Muy bien, muchas gracias. Un Bueno, abrazo. profesores, muchísimas gracias por el tiempo, por la discusión. Como lo mencionó el profesor Sebastián, fueron muchos comentarios, muchas preguntas relacionadas con, pues, digamos, con los aportes que tiene este libro de Historia y Nación. Para las personas que nos estaban preguntando cómo acceder a les recordamos que a través de ebook.urrosario.edu.co y en editorial.urrosario.edu.co podrán acceder al libro en formato digital. Por el momento no lo tenemos en formato físico, que fueron otras preguntas que nos fueron llegando a lo largo de la transmisión, pero pues si están interesados pueden consultarlo directamente a través de estas dos plataformas, también con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en librería siglo.com, en Google Books, en iBook, en Google Play Books y bueno, en todas estas plataformas, ahí pueden encontrar también el formato del libro en digital.
Le agradezco mucho el espacio al profesor Sebastián Álvarez, a nuestro invitado especial Alexander Betancourt, a Rigoberto por la moderación y las preguntas. Gracias a los tres y siempre bienvenidos a estos espacios de la editorial. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, un saludo a todos y nos vemos en una próxima emisión. Muy bien, gracias. Gracias.